Shalom, buenos días. Los saludo este domingo 30 de diciembre del año 2018, 22 de Tebet del calendario hebreo 5779. Vamos a aprender acerca de la parashá Shemot. Shemot es traducido como el Éxodo, en realidad es una mala traducción. Shemot significa nombres, los nombres. Ese es Shemot, el segundo libro de la Torá. Dice el versículo 1 de este libro de Shemot: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Estamos hablando de las 12 tribus de Israel que entraron a Egipto. En realidad, esta porción de la Torá, en su sentido más profundo, nos habla, es una metáfora de la bajada del alma, de la conciencia colectiva humana en el mundo. Es decir, así como Abraham dice que descendió a Egipto, en realidad es el alma de un ser humano que entra en el aspecto de la maldad. Usted sabe que Egipto siempre ha sido la representación del mal, de lo negativo. Entonces, vamos a ver cómo desarrollamos esta metáfora. En Levítico 24:10 dice de la siguiente manera: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipto, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campo, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Hashem. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca el blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Estoy utilizando la versión Scofield, una versión que se vende mucho en Estados Unidos, para que podamos entender en un lenguaje común, porque es la escritura que casi todo el mundo tiene en su casa, no una Torá en hebreo. Bueno, este relato es la metáfora de la mezcla de las almas. Aquí está hablando de un hombre que era hijo de una mujer judía, pero el padre era egipcio, que riñó o se peleó con un judío natural del pueblo de Israel, y después lo mataron a pedradas. Esto parece algo cruel y no habla mucho de un Dios amoroso, pero en realidad esto ocurrió hace unos 3400 años, pero es la metáfora de algo que ocurrió en el cielo. Recuerden que yo les he dicho que todo lo que ocurre en este mundo ha ocurrido primero en el cielo. Claro que aquí es de manera perfecta. En el cielo ocurren las cosas de manera perfecta. Y además aquí en el libro, en el versículo 1 de Shemot, dice que el pueblo fue fructífero, creció y sobrepobló o llenó la tierra. En realidad es un poquito difícil de creer que el pueblo judío llenó la tierra en sus tiempos. Pero estamos hablando del alma, hablando del alma colectiva del judío israelita. Y bueno, si el libro de Bereshit es complicado, el libro de Shemot, de Éxodo, es mucho más complicado, porque habla completamente de niveles de alma. Estamos hablando de las 12 tribus que entraron a Egipto. Primero descendió una, que fue la de Abraham, y salió libre, es decir, sin culpa. Venció todos los obstáculos ahí en Egipto, y por eso fue llamado amigo de Dios, y se le dio una bendición en donde serían benditas todas las familias de la tierra, en donde se cumple en las 12 tribus. Y bien,
para que podamos entender un poquito más el libro de Shemot, vamos a entender un concepto general. Israelita no está hablando de una clase, de una raza, de un pueblo. Así lo menciona la Torá, pero lo vamos a explicar. Israel, aparece la palabra cuando a Jacob se le cambia el nombre después de haber luchado con un ángel. Esto es un poquito difícil de entender, como un hombre luchando con un ángel. En realidad era el alma de Jacob luchando con una energía negativa. En este caso explica el Midrash que era el guía espiritual de su hermano Esau. Entonces estamos hablando de una lucha espiritual en otra dimensión espiritual. Jacob era un patriarca y era un sadik, era un alma preparada para esa función, para un propósito en este mundo, igual que el alma de Yosef. Yosef es la Sefirot Yesod. Tengo que explicarlo con el árbol de la vida, pero también tengo que explicar primero por qué Israel es un estado de conciencia. Yo lo he dicho muchas veces, pero ahora les voy a decir por qué. Israel se escribe con la letra Yud, espero que se vea la letra Yud, Shin, la Resh, la Aleph y la Lamed. Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Israel. Pero los maestros nos indican que podemos hacer una permutación. La permutación es la inversión de las letras del nombre de Israel. Entonces tenemos Resh, Aleph, Shin y Lamed Yud. Lamed Yud. Aquí se lee, si le ponemos un guión, separamos la palabra, ya la permutamos, invertimos las letras y nos da como resultado, esta la R en español sería Rosh Li, que significa mi cabeza. Bueno, en otra ocasión, en otra clase, yo les dije que Jacob viene de la palabra Yekeb, que significa talón. ¿Esto qué quiere decir entonces? Si la palabra talón significa el nombre de Jacob, cuando lucha con el ángel, esa lucha espiritual lo lleva a un nivel superior y pasa de ser talón a ser cabeza, a ser Rosh Li. Entonces se da cuenta que un israelita, y nos lo está enseñando la Torá a partir del idioma hebreo, que un israelita es aquel que tiene la capacidad de subir su estado de conciencia de Nefesh a Neshama, de talón, que es la parte baja del cuerpo, a la cabeza, que es el lugar donde se gestan los pensamientos. Entonces ya podemos más o menos entender por qué Israel es un estado de conciencia, es un lugar en el Medio Oriente, en una zona geográfica real que existe, pero la Torah nos está hablando de un estado de conciencia a nivel humanidad, porque estamos hablando del pensamiento divino. Dios no es egoísta y no encierra en un solo lugar para un solo tipo de gente o para una religión todo lo que Él tiene preparado para el mundo. Entonces esto habla de un Dios egoísta y Él no es así. Todos cabemos dentro de ese plan, de ese propósito divino. Esta lucha espiritual entre Jacob y el ángel provoca que él suba su nivel de conciencia. Por eso les dije que tenía que explicarlo con el árbol de la vida. Aquí tengo un dibujo lo voy a acercar. Es una persona, o la silueta de una persona, de un ser humano, ¿sí? En donde están situados los pies en el mundo, que es Malhut,
y Keter, que es la corona, está sobre la cabeza de esta persona. Le agradezco a la hermana que me envió estas copias para poder explicar esto. Pero ¿por qué son niveles? El Nefesh, el alma del ser humano, está situada del ombligo para abajo, es el alma, en esta línea, el alma animal, vegetativa, o que nosotros conocemos como el ego. Del ombligo al cuello es el alma emocional, donde se centran las emociones. El corazón, la caja torácica, es el alma Ruach. Y del cuello para arriba es la Neshama, el alma intelectual, ¿sí? Entonces ya tenemos los tres niveles del alma en el cuerpo humano, representados en el cuerpo humano y representados en el árbol de la vida. Pero ¿por qué el árbol de la vida tiene esta forma? Porque es un diseño que hizo Dios. No es un símbolo creado por el pueblo judío a partir de la imaginación. Es un diseño perfecto. Y lo vamos a ver de una manera rápida y muy sencilla. A ver si se ve. El átomo tiene esta forma. El átomo tiene un núcleo, que es el centro, es su fuerza de gravedad, como para nosotros el Sol. Y alrededor de él, ¿sí?, giran partículas de carga negativa y positiva. Pero aquí el punto es este, que estas partículas giran alrededor de su núcleo, de su centro, que es la fuerza de gravedad que los sostiene para que no se alejen ni se acerquen. Ese es el diseño del átomo. Y resulta que nosotros tenemos un sol, el sol que usted ve todos los días, y la Tierra gira alrededor del sol y los planetas giran alrededor de su núcleo, que es el sol, la fuerza de gravedad que no permite que nos alejemos del sol para no congelarnos, ni que nos acerquemos porque se quemaría el planeta. Y tenemos ahora, hay un sol o un centro, se llama Alción, este sol que existe en el centro de la galaxia, en donde cohabita nuestro sistema solar. Entonces nuestro sol y los planetas giran alrededor de la galaxia. Nosotros estamos en un brazo de la Vía Láctea, que es llamada la galaxia. ¿Qué pretendo con esto? Que nos demos cuenta que un diseño pequeño tiene el mismo modelo o patrón que uno grande. Una cosa grande encierra otra pequeña. La galaxia encierra el sistema solar encierra a nuestro planeta encierra a los átomos. Entonces es una estructura por niveles. Si el átomo es algo invisible y la galaxia algo muy grande, entonces estamos hablando del microcosmos y del macrocosmos, que lo más pequeño, el microcosmos, es llamado la física cuántica, es lo que estudia la física cuántica, las partículas muy pequeñas. Ese mismo diseño es el que tiene el árbol de la vida, pero en estados de conciencia, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver aquí. Preparé estos círculos, porque con la mano me va a ser muy difícil hacerlos. Y tenemos pues aquí vamos a hacer el árbol de la vida. Esto pudiera ser un átomo y las partículas que giran alrededor de su centro, pero pudiera ser también el sistema solar con nuestro sol y los planetas girando en torno a nuestro centro de gravedad, que es el Sol. Pero pudiera ser también el centro de la galaxia y el sistema solar girando alrededor de la galaxia. Es el mismo diseño, es el mismo patrón.
que se utiliza también la Cábala para enseñar los niveles. En este caso son niveles espirituales, niveles de conciencia. ¿Se recuerdan la semana pasada que dibujamos un Wi-Fi para ver los niveles espirituales? En este caso aquí podríamos decir que este es Keter. ¿Qué es Keter? La corona, que es el Padre, y que también es representado por el tetragramatón hebreo Yud, Hei, Vav, Hei, las letras hebreas del nombre sagrado. Y tenemos Jokmah, y tenemos Binah, y tenemos Gesed, tenemos Geburah, Netzar, Hod, Yesod, Tiferet, Tiferet y Malhut. Ahí está pues entonces el árbol de la vida representado. Si lo ven, nuevamente los pongo. Y si lo ponemos aquí nos damos cuenta que no es otra cosa que la forma de elevar el alma a la presencia divina. La cabeza queda entonces en el centro, ¿sí? Y nosotros, si pudiéramos hacerlo girando, miren, aquí tengo otra figura, girando en torno a nuestro centro, nuestro pensamiento a nuestro centro, que es el eterno. Entonces, cuando Jacob luchó con el ángel, elevó su conciencia al estado de Keter, de Tiferet, que es el esplendor de un alma. Nosotros estamos aquí, que es el planeta Tierra. Les enseñé la semana pasada que Yesod, que es la segunda Sefirot inmediata a Malhut, o la que sigue después de la Tierra, es Yesod, que está representada por José, el soñador, ¿sí? Por Jacob, que es Tiferet, Moisés. Ellos están en la Sefirot como estados de conciencia. Fueron seres humanos en la tierra, pero fueron almas que fueron preparando el camino para llegar al Padre. Y después vamos a ver en qué parte entra Mashiach, porque Mashiach lo unifica todo, ¿sí? No es que lo dejemos al último, es que representa todo. Él dijo: mi Padre es mayor que yo, arriba de él solamente está el Eterno. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál nombre? Estamos hablando de Shemot, que significa nombres. Entonces, ¿quién tenía un nombre sobre todo nombre? Pues Mashiach, que es el nombre que está sobre todo nombre. En este caso aquí sería Elohim, la creación, el universo, el cosmos, el que se puede estudiar, el que se puede observar, y que entra en el tiempo, en el espacio-tiempo. Si el Padre es la unidad, que es Yud, Hei, Vav, Hei, entonces Mashiach es Elohim o Elohim, que es el universo, el espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque si yo dibujo un círculo perfecto, en un círculo perfecto somos incapaces de decir en dónde empieza y dónde termina el círculo. Pero si yo hago una línea, en este caso vertical, aquí, y yo pregunto en dónde empieza, pues puede empezar aquí o puede empezar aquí, pero tiene un principio y tiene un fin, ¿sí? Entonces esto es el espacio-tiempo, que dijo Mashiach: yo soy la Aleph y la Tav, el alfa y el omega en el griego, el Aleph y la Tav en hebreo, el primero y el último, la primera letra de la Torah y la última, amados. Póngale atención. Entonces, esto es el espacio-tiempo.
donde hay un principio y un fin para todo lo que tiene un diseño, una estructura, una energía, entra Mashiach, que rige sobre todas esas energías, sobre las letras hebreas, y por eso es un nombre, sobre todo un nombre, Elohim, el que crea el universo. Bien, pero también aquí podemos notar que tiene la figura más o menos de un ser humano, porque entonces ya nomás le ponemos 2 pies y 2 brazos y da la figura de una persona. Este concepto es hermoso y nos ayuda a entender entonces cuando Yahshua dijo: mi Padre es mayor que yo, es decir, es la mente, es la conciencia infinita, ¿sí? Y de eso es de lo que trata la Parashá Shemot. Espero que me haya podido explicar con esto, porque va a ampliar su mente, su entendimiento, cómo todas las cosas tienen un diseño y una estructura. No es fácil de entender, pero lo podemos ir repitiendo para que pueda darse cuenta de lo que estamos hablando, ¿sí? El árbol de la vida es un símbolo que se ve extraño cuando no lo conocemos, pero que le da la estructura para elevar el alma hacia el Creador. ¿Y qué utiliza o qué utilizó el Creador para que el árbol de la vida tuviera una forma? Almas que fueron seres humanos en la tierra, ¿sí? Para hacer esa conexión. Entonces pasamos del mundo físico, en este caso Yesod, que es el fundamento, que les expliqué hace 8 días que es la cuarta dimensión. Pasamos de un mundo físico a un mundo espiritual, la cuarta dimensión de la existencia. ¿Por qué es la cuarta dimensión? No es el tiempo, porque dejaría de ser el espacio-tiempo, ahí se perdería. Porque es donde nuestros sentidos, la extensión de mis 5 sentidos, se termina, comienza otro que no puedo percibir. Donde se termina mi vista, mi sentido del oído, del olfato, del tacto, comienza otro, ¿sí? Que no puedo percibir porque pertenece a un mundo extrasensorial. ¿Se da cuenta lo que le digo? 5 sentidos que van más allá de su límite son extrasentidos, es algo extrasensorial. Entonces, por eso esta cuarta dimensión es Yesod y es llamado el fundamento en la Kabbalah. En realidad es lo que ha querido provocar la religiosidad a través de los ayunos, de abstenerse de todo lo malo, porque todas las religiones piden dejar la maldad a un lado. Es decir, a quien se enseña la Torah por medio de la Kabbalah que el ego, el deseo de recibir, son los 5 sentidos. Cuando hay una constricción, una contracción, ¿sí?, que se eliminan y dejarlos en un nivel muy bajo, entonces el alma empieza a liberarse, se empieza a sentir más libre, empieza a sentirse más cómoda, porque está encerrada dentro de un cuerpo que es dominado por los 5 sentidos. Entonces eso es lo que provoca o intentan provocar a través de la religión el ayuno, ¿sí? La Kabbalah lo enseña por medio de la meditación, pero vamos a ver eso en otra ocasión. Espero haberme dado a entender. Cualquier pregunta me la hacen saber. Que el Eterno les bendiga y les guarde.